Muchas gracias, hermano David, al equipo de multimedia de la Unión Colombiana. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Quiera el Señor bendecirnos. Mi oración es que seamos edificados por su palabra. Mi oración es que podamos tomar decisiones oportunas en este tiempo tan solemne, que el tiempo que nuestro Dios eterno nos está regalando a cada uno de nosotros. Voy a pedirles a mis hermanos ahí en los controles que me permitan, por favor, compartir pantalla y entramos en materia en esta oportunidad. Entonces vamos a compartir algunos apuntes de esta temática acerca del fin del tiempo de gracia. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a disponernos a ver esta presentación y que el Eterno nos bendiga en este tiempo. El fin del tiempo de gracia. Tenemos que entender que el trato de Dios hacia cada uno de nosotros siempre es un trato de gracia. A veces encontramos algunas teorías que nos hablan que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la ley y que ahora en este tiempo actual o en el Nuevo Testamento nos salvamos por la gracia. Pero evidentemente que el método y el plan de salvación siempre ha sido el mismo. Es por el ofrecimiento de la gracia de Dios. Recibimos esa gracia de Dios como un regalo del Padre Celestial a través de la fe, que es un fruto del Espíritu Santo. Pero aunque la gracia de Dios es un don inmerecido, es un trato de un Dios benefactor hacia cada uno de nosotros, tenemos que reconocer que esa gracia también tiene un tiempo límite. No será una gracia para siempre, sino que va a tener una etapa de finalización. Cuando consideramos los acontecimientos finales sobre el planeta Tierra, debemos centrar nuestra atención en quién está viniendo, no simplemente en qué está ocurriendo. Quizás al ver las profecías nos podemos preocupar en lo que está ocurriendo, en lo que está sucediendo con esta pandemia, pero deberíamos, en vez de fijar en qué, es en quién es el que está viniendo. ¿Qué anuncian estas señales? De Mateo 24, las señales del fin de los tiempos. Y Cristo es el centro de la Biblia. Cristo es el centro de la profecía. Por lo tanto, debemos darle importancia a la persona del Señor Jesucristo, quien nos va a ayudar a través de todas las épocas. Cuando nos estemos aproximando al fin del tiempo de gracia, nuestra atención diaria debe estar dirigida hacia Jesús. Es la roca que nos sostiene en cada situación. A Moisés se escribe a través de sus documentos en el Pentateuco que Jesucristo es la roca de los siglos. A través de todas las edades, la gracia del Señor ha estado con su pueblo. Y de esa gracia, cuando ya estamos en el tiempo final, cuando estamos por cerrar ese tiempo, porque las profecías están cumplidas, si hacemos un análisis de Daniel, de Apocalipsis y de otros libros proféticos, entendemos que el tiempo está cumplido. Dice por eso el Señor Jesucristo en San Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo para estar completamente atentos, para que nuestra cabeza esté levantada en el proceso de la espera de nuestro Rey, la redención, la compra que el Señor ha hecho por nosotros se va a consumar. Primera de Corintios 1:30 nos va a decir que Dios ha hecho por nosotros justificación, santificación y redención. Ahí está esa obra de salvación completa y se va a consumir en la redención en ocasión de su segunda venida. Y previo a la segunda venida terminará este tiempo de gracia. Quisiera hablar de 3 etapas
en la historia del conflicto de los siglos y destacar entonces cómo la gracia de Dios ha estado operando a través de los tiempos. Tendríamos que ir entonces a la primera etapa, una etapa de principio, la etapa del Antiguo Testamento, una etapa muy ilustrativa. El apóstol San Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios 10:21, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que ya el apóstol Pablo estaba hablando de los fines de los siglos, de los fines de ese tiempo de Dios establecido, pero nos remite él hasta el Antiguo Testamento para decirnos que esas historias, que estos relatos del Antiguo Testamento se escribieron y están escritas para darnos un ejemplo, para darnos una ilustración, para amonestarnos, para hacernos un llamado, para que nosotros tomemos decisiones. Podemos hablar de un personaje del Antiguo Testamento como fue Enoc. Podemos tener lo que tuvo Enoc. Podemos tener a Cristo como nuestro constante compañero, y los que sean trasladados al fin del tiempo serán los que tengan comunión. Dios va a ser la primera persona del género humano que va a ser traspuesta al cielo. Y la escritura nos va a decir que caminó y después agrega, y Dios se lo llevó. Caminar con Dios fue la clave, un compañerismo íntimo con el Señor, una comunión de recibir el mensaje, la revelación de Dios, y comunión al hablar, al interactuar con Dios. Estas son las vivencias que encontramos en los personajes del Antiguo Testamento. Cuando leemos ya las narrativas de la vida de Noé, también vamos a encontrar esa misma expresión. Caminó Noé con Dios. Entonces, una etapa de caminar, una etapa de comunión con Dios que es muy importante. Si seguimos analizando esta primera etapa de principio de la historia de la salvación, de la historia del conflicto de los siglos, en el éxodo de los israelitas de Egipto conducido por Moisés, es un símbolo también, es una figura, es un tipo de nuestro especial. Decir que si miramos ese ejemplo del Antiguo Testamento, nos da lecciones muy importantes para nuestra época actual. Y nos dice un registro inspirado que Moisés miraba a Dios, veía a Jesús como su Salvador y creía que los méritos del Salvador le serían imputados, le serían añadidos a él. Esa es la clase de fe que necesitamos, la fe que soportará la prueba. Es esa la clase de fe que para el fin del tiempo de gracia, en esta etapa preparatoria, entonces nos permitirá estar listos para recibir a nuestro Rey, porque Cristo viene pronto. Sigue diciendo este párrafo, oh, ¿cuántas veces cedemos a la tentación porque no mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús? Y se nos está hablando del Éxodo, se nos está hablando de Moisés. Y a propósito de Moisés, en el libro de Hebreos leemos que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Ahí estuvo el secreto de la vida victoriosa de Moisés, de Enoc, de Noé y de estos personajes del Antiguo Testamento. De hecho, ahí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 12:2, nos dice el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es a través de Cristo que la gracia se ha hecho una realidad en nuestras vidas y nuestra salvación a través de la fe. Él entonces ha iniciado, Él es el autor, Él ha trazado ese plan de salvación y Él lo quiere consumar, así como lo hizo una realidad en la cruz del Calvario. Quiero hacerlo también una realidad en nuestras vidas. Puestos los ojos en Jesús. Es una clave fundamental para alcanzar esa victoria.
Hemos visto en estas tres etapas, la primera etapa, una etapa de principio en la historia del conflicto de los siglos. Y creo que en esta etapa del Antiguo Testamento, la Biblia está saturada de mensajes y de historias de la gracia. Hay una muy en particular que me llama la atención, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Es la historia de Mefiboset. Este personaje inválido, este personaje que estaba escondiéndose, este personaje que no tenía ningún mérito, cómo tiene ahora acceso a la casa, a la mesa del rey David. Y esa es una lección muy maravillosa que nos muestra de qué manera a través de la gracia, más allá de nuestra condición pecaminosa, si venimos con arrepentimiento, con confesión, Dios cambia esa situación y nos va a sentar, nos tiene un puesto a la mesa del rey. La gracia de Dios en el Antiguo Testamento fue el mensaje para la salvación y era el tiempo oportuno en que ellos debían tomar esas decisiones. Cada quien tuvo un mensaje. Era la verdad presente para esa época y ellos se decidieron por esa verdad presente. Nosotros también necesitamos tomar decisiones en relación a la verdad presente actual. La segunda etapa en la historia del conflicto de los siglos y cómo ha operado la gracia de Dios, podemos ver una etapa de desarrollo. Es la etapa del Nuevo Testamento. Ese principio de la historia humana del Génesis, ahora ya en el Evangelio de Mateo y hasta el Apocalipsis, nos va a ilustrar en el Nuevo Testamento los acontecimientos finales de la historia de esta tierra y van a ser presentados en tres dimensiones. Nos habla del pasado, nos habla del presente y nos habla también del porvenir. Y hay una serie de términos como día final o días finales o postreros y se refieren precisamente a estas épocas como los profetas del Antiguo Testamento, el mensaje del Nuevo Testamento hablaban para su época y también en proyección hacia el futuro. Cristo inició la era de los últimos días con su primer advenimiento. Leemos en Hebreos 1:2 que Dios ha hablado en el pasado a nuestros padres, decía Pablo, por medio de los profetas. Y dice, en este último tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios se manifestó por la revelación de las escrituras del Antiguo Testamento. Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Nos lo dice el Salmo 19, lo encontramos también en Romanos 1 y 2. Y en forma repetitiva esa comunicación de Dios, pero le plació darnos la revelación más perfecta, la revelación personal, además de la revelación de la naturaleza, además de la revelación de las escrituras, la revelación en la persona de Jesucristo para marcar los últimos días. Estos últimos o postreros días son presentes y están próximos a culminar en el día postrero. La narración de San Juan 6:39 nos habla repetidamente en dos ocasiones esta expresión, el día postrero, el día final. Y también allí está asociado en este evangelio la gloriosa obra de la resurrección. Si es bien, Cristo murió, pero un Cristo vivo, un Cristo resucitado que está al control de la etapa y de los sucesos de la humanidad. El Espíritu Santo fue impartido en el Pentecostés, como nos lo narra Hechos 2, pero hay una serie de señales en las cuales en este sermón evangelístico del apóstol Pedro, él cita también al profeta Joel, y hay unas señales en el sol, en la luna y las estrellas que no ocurrieron entonces sino hace 2 siglos, estas señales que también están en Mateo 24. O sea que tenemos el Pentecostés en el año 31 de la era cristiana, pero por los 1700 la caída, bueno, primero el terremoto, un gran terremoto,
conocido como el terremoto de Lisboa por los 1700, y ya en 1800 el oscurecimiento del sol, de la luna y la caída de las estrellas. Entonces notamos una separación en estas dos etapas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Los acontecimientos del Pentecostés y del fin del tiempo, separados por cerca de 2 milenios, son presentados como pertenecientes a los postreros días, a esta etapa profética que Joel 3:15 la plantea y que también el revelador San Juan en el Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13, hablándonos del sexto sello, aparecen estas señales en la naturaleza, en los astros en particular. Por tanto, entonces, la expresión los postreros días es sinónima de la era cristiana o del tiempo del nuevo pacto, una nueva época, una nueva era, en unas circunstancias muy especiales, cuando emerge el mensaje del Nuevo Testamento y el Señor viene a esa civilización, cuando había un idioma común, cuando las vías de comunicación estaban muy amplias a través del Imperio Romano, con unas circunstancias casi, digamos, para comparar a esta época de globalización con unos medios, notamos entonces cómo era ese tiempo del nuevo pacto que también nos habla Jeremías 31:31, un tiempo donde la ley de Dios va a ser colocada en nuestros corazones. Jesús nos dice una de sus últimas palabras, de esas 7 palabras en la cruz, en San Juan 19:30 leemos, consumado es. Inicialmente deberíamos decir que esta palabra consumado es era la típica expresión que el campesino, que el labriego, después de una jornada laboral, decía entonces telestai, consumado es, he acabado mi tarea. Y el Señor Jesús entiende que ha consumado su tarea, que se está confirmando esta realidad de la salvación. El grito victorioso de Cristo, consumado es, aseguró eternamente la destrucción final de Satanás. El Calvario significa que Satanás, el pecado y los pecadores están finiquitados. Y de hecho, entonces el Evangelio nos va a decir que el diablo iba a caer, a descender como un rayo, porque su tiempo estaría cumplido. Y él entiende el fin del tiempo de gracia. Él ha descendido a esta tierra sabiendo que le queda poco tiempo. Y nosotros deberíamos, con más razón, siendo el centro, el objeto del plan de la salvación de Dios, estar atentos a este fin del tiempo de gracia, a ese tiempo solemne de preparación. El tiempo se está prolongando lo suficiente como para que el universo expectante pueda comprender los asuntos involucrados en la gran controversia, el conflicto de los siglos, y también para que otros en la tierra todavía puedan tener la oportunidad de acudir a Cristo. El apóstol Pedro entendió muy bien este hecho y él estaba señalando que vendrían burladores y que iban a estar preguntando, pero ¿cuándo es que vamos a ver al Señor? ¿Desde cuándo lo están diciendo? Pero nos recalca que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. A través de las diferentes etapas, de acuerdo al tiempo de cada individuo, de cada personaje del Antiguo y del Nuevo Testamento, se le ha invitado a tomar decisión para el tiempo en el cual estamos viviendo. Y nosotros debemos tomar decisiones oportunas. Los acontecimientos en el mundo, especialmente los finales, ya desenmascaran la furia del enemigo derrotado. Él sabe que está perdido. Los estragos del maligno dañan, pero no cambian el resultado final. Él quiere actuar, él quiere manifestarse, pero es Dios el que está al control de todas las cosas. Cuando vemos los acontecimientos finales, debemos actuar a la luz del acontecimiento final, el Calvario,
esa obra a nuestro favor, esa obra que nos ayuda para nuestra salvación. El mensaje de la salvación era el mensaje recurrente de Cristo Jesús. Él, de hecho, lo dijo: yo no he venido para condenar, sino que he venido para salvar, para dar su vida por muchos. Él vino a salvar a los pecadores. Los que están sanos no necesitaban de médico. Es muy llamativo, 3 parábolas en San Lucas capítulo 15. Hablan de una oveja perdida, habla de una moneda perdida y nos habla también de un hijo perdido. Estas 3 parábolas son una nítida manifestación de la gracia de Dios, de esta gracia en el Nuevo Testamento, en esta etapa de desarrollo de la historia de la humanidad, ya teniendo el trasfondo del Antiguo Testamento. Pero vayamos a una etapa que bien podríamos llamar de la historia una etapa de desenlace, una etapa final. Es nuestra época, es nuestra generación. Hay un doble movimiento de concentración de fuerzas de alcance mundial en progreso. Satanás está reuniendo sus huestes. Él está reuniendo su ejército. Efesios 6 nos dirá que no tenemos lucha contra sangre y carne. Satanás quiere convertirse en el líder mundial. Y por eso en Apocalipsis 16, en el contexto de la 6ª plaga, la famosa batalla de Armagedón, vemos entonces cómo se reúne y cómo está esta lucha que tiene que ver entre Cristo y Satanás. La lucha entre el bien y el mal es la batalla de Armagedón. Pero según Apocalipsis, esa batalla ya está ganada. Esa batalla ya podemos saber cuál será su resultado. Si tenemos a Cristo, al príncipe Emmanuel, si está Dios con nosotros, como estuvo con Enoc, que caminó con Dios, si nosotros tenemos una vida devocional, una vida de oración, una vida de comunión, una vida de lectura de la palabra, Emmanuel estará con nosotros. Y Satanás, que entre comillas es el príncipe de este mundo, que ha usurpado este lugar, entonces será destruido y nosotros reinaremos para siempre con el Señor. Nos dice esta cita inspirada que sus agentes continúan pretendiendo curar la enfermedad. Vamos a ver un incremento de milagros, de señales, de manifestaciones, aún de hacer descender fuego del cielo. El contexto de Apocalipsis 13, que nos habla de los eventos finales, nos habla de una primera bestia, pero también nos habla de la imagen de la bestia. Y la primera bestia entendemos que es el papado, una bestia que sale del mar, de las multitudes de Europa, y entendemos que hay una segunda bestia, según Apocalipsis 13, que emerge de la tierra, de un lugar menos poblado, como era la naciente Norteamérica, como era Estados Unidos. Y la imagen de la bestia, entonces, es replicar este sistema papal, replicar este sistema religioso y seguir, sabemos, cómo a través el papado ha establecido la santidad del domingo, el primer día de la semana, y notamos cómo el seguimiento ese sendero para darle la adoración al primer día de la semana, el domingo, en vez del sábado, que es el día del Señor. Entonces, las iglesias principales, este protestantismo apóstata, estará incidiendo para que se dé este decreto, esta ley universal, so pena de muerte a los que no sigan estas instrucciones, y entonces nos estamos aproximando al fin del tiempo de gracia.
nos dice la siguiente referencia, que las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Creo que este es un testimonio muy emblemático. Nos está hablando de que no podemos estar confiados y dormirnos en los laureles para decir todavía falta aquello o esta parte de la profecía, porque los acontecimientos restantes van a ser muy inmediatos, muy rápidos, uno tras otro en el desenlace de la profecía, en el cumplimiento del reloj profético de Dios. Se nos dice en el siguiente mensaje, en la hora 11 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Me llama mucho la atención cuando veo esa narración en San Mateo, capítulo 20, esta parábola del patrón y los obreros de la viña, porque vemos entonces cómo unos van a la hora tercera, que sería las 9 de la mañana, otros que estarían a la hora sexta, que sería las 12 del mediodía, otros que irían a la hora novena, que sería las 3 de la tarde, y otros que van a la hora 11, las 5 de la tarde, la última hora ya para concluir ese tiempo laboral. Pero miren cómo este párrafo del testimonio y este mensaje de esta parábola nos dan entonces un mensaje también acerca de la gracia, porque vamos a encontrar que los trabajadores están reclamándole a este patrón que cómo es posible que les va a pagar lo mismo cuando apenas han trabajado una hora. Y quizás ese trabajo lo entendemos también como en la parábola de Lucas 15 del hijo pródigo, del hijo mayor, que él también estaba trabajando. A veces en nuestro afán de buscar la salvación por nuestros propios medios, entonces queremos trabajar y ganar la salvación por las obras, que es un imposible. Pero que indudablemente si tenemos esa salvación tan grande, no vamos a dejar de un lado los 10 mandamientos ni el santo sábado. Debemos llegar a ese equilibrio. Pues aquí la gracia de Dios está dada para que no importa la experiencia, no importa el tiempo, no importa el estatus, a todos se les da lo mismo, a todos se les da la salvación y sobre todo, pues todo depende de la iniciativa divina. Es la gracia de Dios, es ese patrón de esta parábola el que está manifestándose y el que está dando este pago. El fin del tiempo de gracia vendrá repentina e inesperadamente, cuando menos se lo espere. Pero podemos hoy tener un registro limpio en el cielo y saber que Dios nos acepta. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos en un tiempo de decisión. Estamos a las puertas del fin del tiempo de gracia, que va a venir de una forma repentina, inesperada. Pero es importante que esta escritura nos menciona, hoy podemos tener un registro limpio. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que al frente de nuestros registros, de nuestros nombres, no estén los pecados, sino que esté el perdón de Dios. Esa obra de justificación que está relacionada con el perdón, que es una y la misma cosa. Por eso el Señor nos tiene una invitación muy importante y quiere que meditemos cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos está hablando de la gracia. El apóstol Pablo en cada una de sus 14 cartas, tanto al comienzo, en el saludo, como en la despedida, siempre nos va a mencionar
la gracia de Dios, porque era una persona que fue impactada con el poder del evangelio, y por eso en la centralidad de su mensaje va a enfatizar la gracia de Dios, que es el camino al Padre. Ahora en Hebreos 4:16 nos está diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No debe haber lugar para la desconfianza, para el temor, para la duda, para la incertidumbre. Quizás una de la ilustración del Antiguo Testamento era el santuario y en el lugar santísimo el arca, donde se manifestaba la presencia de Dios. Habían una serie de medidas que no permitían el acceso para llegar al lugar santísimo. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo en este mensaje a la carta de Hebreos, escribiéndole a un pueblo judío, al pueblo de Israel, que entendían este mensaje del Antiguo Testamento, y hoy también nos dice a nosotros: hoy pueden acercarse sin ninguna limitación, con toda confianza, al trono de la gracia. Si hay un trono, es porque implica que hay un rey. Y si existe el trono de la gracia y es el trono de Dios, entonces el Dios de la Biblia es el Dios de la gracia, el Dios de las oportunidades, el Dios de la salvación, el Dios que nos lleva a guardar los mandamientos por amor, no para salvarnos, sino porque ya hemos sido salvos. Y noten ustedes que como resultado de ese acercamiento al trono de la gracia, podemos alcanzar misericordia. A pesar de nuestra falencia, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra miseria, Dios extiende su corazón para alcanzarnos. Y nos vuelve a repetir entonces el apóstol que lo que vamos a hallar es gracia, que en ese trono lo que hay es la gracia, es la provisión de Dios, ese don inmerecido. No podemos hacer nada para merecernos, para que se nos otorgue. Es un regalo, es una dádiva del cielo, pero también los regalos se pueden despreciar. Y por eso el Señor nos está llamando en esta oportunidad para que tomemos decisiones. Hallar la gracia nos da el oportuno socorro. Hallar la gracia es tener la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Y esa es la invitación que el Señor quiere darnos en esta hora. Permítanme terminar recordando algunos eventos a través de la palabra de Dios. De hecho, podríamos citar Hebreos 3:15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Uno de los primeros cursos bíblicos que pude hacer en mi experiencia cristiana fue el curso bíblico Conozca su Biblia. El pastor Héctor Castañeda, que oró al comienzo de esta presentación, era el instructor bíblico. Y él entonces, en una de esas lecciones, hay un mensaje muy decisivo. Se nos cuenta la historia de una joven que asistió a una serie de conferencias evangelísticas. Y ahora este pastor le reconviene, le hace ese llamado de que si oyeres hoy su voz. Y fue algo que impactó la vida de esta joven. Y la súplica del pastor: si hoy escuchas su voz. Aquella noche, esta joven regresó a casa, se acostó, pero no podía dormir. Su conciencia le estaba tocando. El ruego del pastor resonaba en sus oídos. Hoy, hoy, hoy es el día de salvación. Después de algún rato, al no poder conciliar entonces el sueño, esta joven decidió entonces tomar una decisión y escribió en una hoja de papel:
dentro de 3 años daré mi corazón a Cristo. Se fue a acostar. Parecía que ahora iba a poder dormir, pero no pudo conciliar el sueño. Y entonces se levantó y, tachando esos 3 años, escribió 2, pero no podía dormir. Y así sucesivamente marcó ella 6 meses, marcó 1 mes, marcó 1 semana, y esa voz hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, le llevó en definitiva para ella escribir mañana. Pero al siguiente día, cuando su madre va a tocar al cuarto de esta joven para que ella cumpliese sus actividades laborales, al tocarle insistentemente y no encontrar ninguna respuesta, y al abrir, allí encontró a esa joven, pero estaba muerta. Aún el mañana fue demasiado tarde. Hoy nos pertenecen. Hoy es el día de salvación. Hoy es ese tiempo de gracia que tenemos y que hay que aprovechar al máximo. Los personajes del Antiguo Testamento comprendieron el aprovechamiento que debían dar de su tiempo solemne y por eso tenían comunión profunda con el Señor. En el Nuevo Testamento encontramos esas narrativas que también nos hablan de la preparación y de las decisiones que tomaron personajes como Pablo, que sería un hombre de la gracia. Dios quiere también que tú y que yo, que nosotros, Cristo viene pronto. Se va a cerrar ese tiempo de la gracia. Va a terminar. Llega la hora final y es tu decisión. Yo quiero irme al cielo con mi familia. Yo quiero irme al cielo con mis amigos que sintonizan este programa, con mis hermanos que están aquí en esta plataforma de Zoom y de Facebook. Y por eso quiero hacer una oración para que tomemos decisiones, porque hoy es el día aceptable. Hoy la gracia de Dios se está ofreciendo para nosotros y queremos aprovechar esta oportunidad. Oremos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en la tierra. Te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Porque a través del tiempo es una oportunidad de salvación. Hemos estudiado diferentes temas proféticos. Quizás muchos de los amigos y hermanos, unos en mayor o en menor grado, hemos estudiado de tu palabra. Pero sea cual sea nuestro conocimiento, hoy debemos tomar decisión. Hoy tenemos que aceptar a Jesús como nuestro suficiente Salvador, como el Rey, como el Señor de nuestra vida. No obedecer a este mundo y a Satanás, sino solamente obedecer al Señor, sus santos mandamientos, su ley moral que Él quiere grabar en nuestro corazón, su santo sábado, este triple mensaje angélico que nos desafía a estar preparados, porque es el último mensaje de amonestación a este mundo que perece. Bendice, oh Padre, a cada uno de los amigos y que hoy sea un día de salvación, que podamos tomar decisiones para bautizarnos si no lo hemos hecho, que podamos tomar decisiones para hacer cursos bíblicos, para crecer en el Señor. Que esto pueda ser una realidad. Lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradezco a mis hermanos de multimedia a través de estos canales de Facebook, a través de los mensajes de Zoom. También pueden dejarnos sus números de teléfonos para seguir comunicándonos con ustedes si quieren una llamada personal en esta época de cuarentena, un contacto con algún pastor, un misionero, un obrero bíblico. Hay personas atentas para esta decisión. Me alegra que el Señor nos ayude en esas decisiones y que seamos bienvenidos
a la familia de Dios. Dios les bendiga. Una feliz tarde.